Bien, buenos días. Nuevamente a través de este medio, llegando hacia sus hogares para poder desarrollar el presente tema sobre nos relacionamos desde nuestra diversidad 2. Acuérdense que en la clase anterior ya habíamos desarrollado, nos relacionamos desde nuestra diversidad 1. Bien, quien le saluda el profesor Felipe Ramos Paucar. Esta sesión está dirigida a los estudiantes de cuarto grado de secundaria. Acuérdense también que en esta semana nuestra provincia está pues de aniversario y vamos a considerar algunos contenidos sobre lo que es, por ejemplo, la biodiversidad en cuanto a los animales y algunas plantas que, si bien es cierto, podemos encontrar, pero en el litoral del mar peruano. Bien, el propósito que se va a desarrollar es, explicamos, la relación de la gametogénesis con la herencia, diversidad de vida y la relación entre la conservación del número de cromosomas, los genes y las mutaciones como el albinismo. La competencia se explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, ¿qué es la gametogénesis? Es el proceso por el cual se generan las células sexuales o gametos haploides que participan en la reproducción, sexual. Es decir, mediante este proceso se van a generar los espermatozoides y el óvulo, ¿no? En los vegetales se generan esporas, haploides, N, y en los animales se forman espermatozoides mediante la espermatogénesis en los machos y ovogénesis mediante la ovogénesis, esto es en la hembra. Los óvulos en la hembra. Bien, la gametogénesis comprende entonces la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis ocurre en los testículos, que son las gónadas masculinas, ¿no? A partir de la célula espermatogonia se forma el espermatocito primario. Es decir, se va a dar todo un proceso donde por meiosis uno da origen a dos espermatocitos, ¿no? Como vemos en la imagen. Estos son los espermatocitos secundarios, haploide N, que se dividen por meiosis 2. Acuérdense que la meiosis es la división celular, originando en total 4 espermátidas N. Al madurar estas se convierten en 4 espermatozoides haploides, es decir, presentan la mitad del número de cromosomas de su especie. Y la ovogénesis ocurre en el ovario. Acuérdense que las mujeres pues presentan 2 ovarios, ¿no? A partir de la célula ovogonia se origina el ovocito primario. Acá está el ovocito primario, que por meiosis 1, el ovocito secundario luego, y un primer corpúsculo polar haploide. Este puede o no dividirse para producir 2 pequeñas células haploides. El ovocito secundario, por meiosis 2 se divide originando un ótide que madura y da lugar a un óvulo haploide, es decir, posee la mitad del número de cromosomas de su especie. Acuérdense que el número de cromosomas en la especie humana es 46, es decir, 23 pares. El orden de las bases del ADN y diversidad. Vamos a ver aquí lo que es la duplicación del ADN. El ADN es una molécula formada por nucleótidos que a su vez están formados por una pentosa, ya eso lo hemos visto nosotros, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Nuestras características están contenidas en los genes. Ahora, ¿qué es un gen? Es un fragmento de ADN. El gen tiene la información genética para la síntesis de proteínas, es decir, para poder originar o crear proteínas de una determinada característica de la especie. Las características físicas y funcionales de un individuo son la expresión de los genes de su especie. La doble cadena de ADN está unida por enlaces puentes de hidrógeno que conectan a las bases de en un orden determinado, adenina y timina. O sea, y la adenina lo vamos a representar con la letra mayúscula A y la timina con la T. Y la citosina y guanina, donde también
La citosina se representa con la letra C y la guanina con la letra G mayúscula. En la duplicación del ADN, separa sus dos hebras. Acuérdense que en este caso, por ejemplo, el ADN tiene dos hebras, ¿no? O cadenas, y cada una queda con sus pares de base, como si fuera una plantilla. Cada hebra sintetiza su hebra complementaria, enlazándose los pares de bases complementarios, lo que resulta en dos moléculas de ADN. Luego, la transcripción. La secuencia de ADN de un gen se copia para hacer una molécula de ARN, es una molécula de ácido ribonucleico, que es el mensajero, que va al citoplasma y se une al ribosoma. Y en la traducción, el ARN, es decir, el ácido ribonucleico, transferencia selecciona los aminoácidos indicados con los que los ribosomas generan proteínas. ¿Qué se hereda y cómo se expresa en la descendencia? Según la primera ley de Mendel de la uniformidad o de la dominancia, cuando se cruzan dos razas o líneas puras para una característica de una misma especie, la generación resultante en la primera, ¿no?, es uniforme, pues todos los individuos presentan esas características dominantes. Si, por ejemplo, se va a cruzar dos semillas, digamos en este caso, por ejemplo, uno es de color amarillo y el otro de color verde, si la dominante es de color amarillo, la primera generación, todas las semillas saldrán de color amarillo por ser dominante, ¿no? Ya seguramente en la segunda generación, de acuerdo a la segunda ley en este caso de Mendel, se van a dar cuenta también ustedes de eso, ¿no? Por ejemplo, la segunda ley, que es la segregación de caracteres, dos factores hereditarios de una misma característica presentes en un individuo no se mezclan, sino que permanecen diferenciados y se separan y reparten durante la formación de los gametos. Al cruzar dos individuos de la primera generación F1, reaparece el color verde de la descendencia en la segunda generación o F2. La característica dominante, el color amarillo, se da ahora en las 3/4 partes, es decir, de 4 serían 3, ¿no?, de lo descendiente, mientras que la característica recesiva en la proporción de 1/4. Acuérdense que la dominancia es la que va a resaltar, es la que se va a evidenciar en cuanto al color, por ejemplo, ¿no? Si el color es dominante, entonces aquí vamos a ver nosotros, las 3/4 partes van a salir con ese color, es decir, si son 4, 3 saldrán de color amarillo y 1 saldrá de color verde. Y en la tercera ley, que es la herencia independiente, las distintas alternativas, llamadas ahora alelos, de un gen, se heredan independientemente unas de otras y se combinan al azar en la siguiente generación. Para dos características cruzó dos líneas puras, una con semillas lisas y de color amarillo y otra con semillas rugosas y de color verde. Y resultó una generación F1 uniforme con todas las semillas amarillas y lisas. Por ejemplo, tenemos aquí, en el ejemplo de la ley de la herencia independiente, vemos, por ejemplo, las semillas amarillas, ¿no?, amarillas y lisas, lo cruzó con unas semillas verdes rugosas. Y de acuerdo a la dominancia aquí, vamos a observar que en la primera generación todas las semillas amarillas eran lisas, ¿no?, cuando se autofecundaron. En la tercera ley, aquí mismo, ¿no?, vamos a ver nosotros, por ejemplo, que hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay 9 semillas amarillas lisas, hay 3 semillas amarillas rugosas, ¿no?, y hay también 3 semillas verdes lisas y una semilla verde rugosa, como aparece acá, ¿no? 9 amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes lisas y una verde rugosa. A la característica que era visible la llamó dominante y a la característica que estaba oculta o perdida la llamó recesiva. Bien, las mutaciones, ventajas o desventajas. Las mutaciones, como sabemos, son cambios al azar que ocurren naturalmente en la secuencia del ADN durante su duplicación, generando una adición o sustitución de las bases en la reproducción sexual, lo que a su vez produce variabilidad genética o de especies.
también puede deberse a factores físicos como la exposición indebida a radiaciones ionizantes como los rayos X, por ejemplo. Factores químicos como la acumulación de metales pesados, factores biológicos, etc. Entonces, las mutaciones son genéticas cuando un solo gen resulta afectado al sustituir bases o incrementar o disminuir nucleótidos. Por ejemplo, el albinismo, ya lo habíamos visto en la clase anterior, en cuanto al cuy, ¿no? ¿Se acuerdan? El cuy, por ejemplo, había sufrido un trastorno en cuanto a lo que era el pigmento melánico. Las mutaciones también pueden ser cromosómicas cuando afectan un fragmento de cromosoma que comprende varios genes. Las mutaciones son genómicas cuando afectan al número de cromosomas. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter en los seres humanos ocurre porque aumenta un cromosoma y la persona tiene 47 cromosomas, ya no 46, ¿no? 47 cromosomas en vez de 46. La variación en el número de cromosomas en una especie implica la adición o pérdida de una o más cromosomas. Vamos a ver los efectos de las mutaciones en los individuos. Pueden ser perjudiciales, beneficiosas o neutras, ¿no? Perjudiciales cuando, por ejemplo, pueden llegar a causar la muerte, ¿no? Y beneficiosas cuando, por ejemplo, va a permitir la posibilidad de la supervivencia del individuo, lo que va a aportar la variabilidad a la población. Es decir, puede darse el caso que mediante estos pueden existir más variedad de especies. Y en este caso los efectos neutras no afectan la supervivencia del individuo. Cuando las mutaciones ocurren en las células somáticas o del cuerpo, no se transmiten a los descendientes, pero sí a las células y que de ellas proceden. Por ejemplo, un lunar. Cuando las mutaciones ocurren en las células sexuales o gametos, el individuo transmite la mutación gamética a su descendencia. Bien, vamos a ver el caso del albinismo del cuy silvestre Cavia shudi en pantanos de villa, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya lo sabemos, aquí ha sufrido un trastorno de la pigmentación melánica. Los genes van a especificar las características. Como sabemos, los genes tienen diferentes versiones alternativas o alelos. Un alelo dominante oculta el alelo recesivo. Cuando un organismo forma gametos, cada gameto recibe solo una copia del gen, que es seleccionada al azar, que es en este caso la ley de la segregación, ¿no? Vemos en la imagen, por ejemplo, los cromosomas homólogos, ¿no? Una que es un cromosoma paterno y el otro que es un cromosoma materno. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a observar nosotros que estos alelos van a determinar, o en todo caso el gen va a determinar el color de los ojos, aquí por ejemplo, va a determinar el color del pelo, va a determinar la textura del pelo, va a determinar, por ejemplo, el lóbulo de la oreja y también el color de la piel. Es decir, cada una de estas características están dadas pues por los genes quienes van a tener la información genética aquí. Bien, la representación actual de los genes. Actualmente cada gen es representado por una letra, acuérdense. Se usa una letra para cada alelo. Ejemplo, mayúsculas o minúsculas. A. Para una característica, ¿no? BA para otra característica, por ejemplo, ¿no? Imagínense que si es A, la mayúscula es la dominante y A minúscula es la recesiva. B para otra característica va a ser la dominante y B va a ser la recesiva para otras características. Un individuo es homocigoto o de línea pura cuando para cierta característica los alelos de un gen son idénticos, como lo hemos visto en la imagen anterior. Un individuo es heterocigoto o híbrido si para cierta característica los alelos de un gen son diferentes. Acuérdense, por ejemplo, acá nosotros vemos en la imagen, aquí es homocigota dominante, ¿no? Homo igual, ¿ya? Igual. Por ejemplo, AA, aquí nosotros vemos A mayúscula, minúscula, aquí en este caso sería heterocigoto, ¿no? ¿Por qué? Porque están representados por distintas características, en este caso por la A mayúscula y A minúscula. Así como también aquí, heterocigota, la primera es A minúscula, la segunda A mayúscula, pero igual se trata de un heterocigoto. Aquí AA, ambas son minúsculas, son homocigotas pero recesivas. Acuérdense que la dominante siempre se va a expresar con una letra mayúscula. Bien, la ciencia descubre los beneficios de la naturaleza en el bienestar.
hay que darse cuenta que muchas veces nosotros, por ejemplo, podremos salir, pero en este tiempo no ya en este tiempo de repente no vamos a poderlo hacer por lo mismo que estamos atravesando esta situación difícil de la pandemia, ¿verdad? Pero sí se recomienda que podemos salir nosotros y caminar 20 minutos en una zona, de repente un paisaje, por decirlo así, en una zona como, imagínense un parque, eso nos va a desestresar a nosotros, ¿no? Bien, los voy a invitar para que ustedes lo lean posteriormente, este texto, y luego van ustedes a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo el desarrollo de la ciencia a través de la investigación contribuye a descubrir beneficios de la naturaleza en nuestro bienestar emocional? ¿Qué evidencia usarías para dar razones o argumentos al respecto? Ahí vemos, miren, una persona que se encuentra, por ejemplo, muy contenta, ¿no? Cada vez, dice, los estudios comprueban lo bien que nos hace estar expuestos a la naturaleza. Este es un lugar en Cajamarca. Bien, vamos a observar entonces ahora también, vamos a hablar de lo que es el Callao flora y fauna. La flora y fauna silvestre de la provincia constitucional del Callao se concentran en el mar, puesto que casi toda la zona continental se encuentra urbanizada. Y eso es cierto, nosotros lo podemos, de repente podemos confirmar esta información, ¿no? Con excepción de algunos campos agrícolas. El mar Chalaco, parte del Océano Pacífico, presenta una gran riqueza biológica, cuya base es el abundante fitoplancton que puebla sus aguas. Este se encuentra en la base de la cadena alimenticia marina, pues constituyen el alimento del zooplancton, a la vez alimento de pequeños peces, los cuales son comidos a su vez por peces más grandes en una larga cadena. En esta participan también diversas aves y mamíferos que habitan las islas, islotes y pequeños del litoral, ¿no? Las aves marinas, llamadas guaneras, se alimentan de peces, lo mismo que los lobos de mar, constituyéndose así en los depredadores finales de la cadena alimenticia iniciada en el humilde plancton. Entonces ustedes también van a tener que hacer lectura de este texto en cuanto a plancton y peces, ¿no? También van ustedes a leer, por ejemplo, de las aves marinas, por ejemplo, pero los peces no son los únicos participantes en esta cadena alimenticia. En las islas y en el litoral existen una gran población de aves marinas que también se nutren de estos peces pequeños. Entre ellas se encuentran el alcatraz, por ejemplo, el alcatraz o pelícano, el guanay, y también encontramos, por ejemplo, encontramos aquí la gaviota, ¿no? El piquero, por ejemplo, tiene una peculiar método de cacería, al sobrevolar el mar hasta encontrar los cardúmenes de peces. Una vez ha hallado, descienden verticalmente sobre el mar y se zambulle para atraparlos. El alcatraz, por su parte, tiene un gran pico, como vemos acá, y un enorme buche en el cual acumula los peces que va atrapando. Su método de caza consiste en el buceo. Estos animales bucean, ¿no? Para lo cual están bien equipados con sus patas palmeadas de la misma forma que las demás aves de los ecosistemas, ¿ya? Por ejemplo, en este ambiente, las gaviotas, acá las gaviotas, son verdaderas piratas del aire, pues no dudan en atacar a otras aves para robarles sus capturas. El hecho de que coman prácticamente de todo los hacen bastante adaptables y tolerantes a la invasión humana de su medio ambiente. Bien, los mamíferos marinos, por ejemplo, vamos a encontrar que en las islas del litoral Chalaco están habitadas por gran número de lobos marinos, chuscos. Ahí van ustedes a encontrar también su nombre científico y algunos lobos finos. Ambos son grandes nadadores capaces de contener la respiración por tiempo prolongado para pescar, en este caso, su presa. Los lobos marinos buscan tierra firme para reproducirse, crear a sus cachorros. Con este propósito utilizan las playas de las islas cercanas, como la de la San Lorenzo. Las poblaciones de lobos marinos en el Callao no son muy numerosas debido a la falta de mayores espacios geográficos para su crianza y a la actividad de los pescadores, sus principales depredadores, ¿no? Otros mamíferos marinos son el delfín común o bufeo.
el delfín gris y la ballena de pico peruana, entre otros, los cuales pueden ser vistos ocasionalmente por las embarcaciones. Lamentablemente no existe una infraestructura turística que permita apreciar a estos residentes del litoral. Por otro lado, la legislación peruana prohíbe terminantemente la captura, consumo y comercialización de cetáceos. Los delfines, cuya inteligencia y vivacidad han despertado desde siempre la simpatía de los seres humanos. Son ocasionalmente cazados para la comercialización de su carne como puchame, actividad que no cesa de causar controversia entre ecologistas y pescadores. Los humedales de Ventanilla. Sabemos nosotros que contamos aquí en Ventanilla con esta área protegida, ¿no? Y que a lo mejor muy poco lo conocemos a pesar que vivimos dentro de esta zona. Entonces, van a leer ustedes también este texto para que finalmente puedan ustedes elaborar una infografía sobre este lugar que tenemos nosotros, que podemos de repente incrementar las visitas, lógicamente en este tiempo quizás no, pero sí lo podemos hacer posteriormente cuando pase todo esto, ¿no? Hay preguntas que ustedes van a tener que responder, como cómo cuidar los humedales de Ventanilla, por ejemplo, cómo promocionar para visitar los humedales de Ventanilla, y finalmente van ustedes a elaborar, como les decía, una infografía también sobre los humedales de Ventanilla. Vemos ahí estos hermosos paisajes que forman parte precisamente de los humedales de Ventanilla. Bien, y la actividad es esta, ¿no? ¿Por qué ha resultado albino el cuy cavia shudi que hallaron en los pantanos de Vía? ¿Cómo el desarrollo de la ciencia a través de la investigación contribuye a descubrir beneficios de la naturaleza en nuestro bienestar emocional? ¿Qué evidencias usarías para dar razones o argumentos al respecto? ¿Cómo podemos cuidar la fauna de nuestra provincia? ¿Cómo cuidar los humedales de Ventanilla? ¿Cómo promocionar para visitar a los humedales de Ventanilla? Y luego elabora una infografía sobre los humedales de Ventanilla, esperando que todos ustedes realicen un buen trabajo y que sigamos, pues, digamos, con el protocolo de poder, digamos, en la calle mantener el distanciamiento social, ¿no? Usar, digamos, la mascarilla, los protectores faciales cuando viajemos también en los buses y en casa lavarnos la mano constantemente. Me despido de ustedes y espero pues que presenten, como siempre, un excelente trabajo.